Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos. Agradecer la invitación para poder hablar ante ustedes, agradecer su asistencia. Pues para hablar de un tema tan actual y tan complicado en cuanto a perspectivas para un futuro, como es este asunto de la crisis económica internacional, y que definitivamente nos va a golpear, nos está golpeando. Creo que ya para nadie es una mentira o un misterio, pues que todo lo que había venido diciendo el gobierno legítimo en cuanto a panorama económico desafortunadamente se está cumpliendo. Advertimos el asunto, el problema de la recesión en los Estados Unidos, advertimos la devaluación del tipo de cambio, advertimos el elevado desempleo, los problemas de cartera vencida. Pero además de advertirlo, desde hace mucho tiempo propusimos una serie de medidas, e incluso hemos venido proponiendo una serie de medidas pues para afrontar lo que se nos venía. Señalamos muchas veces que había que destinarle recursos al campo, que había que destinarle recursos a la educación, que había que reducir los gastos superfluos del gobierno. Y desgraciadamente nos hemos encontrado con que ni Cárcel quiere dejar de comer, ni Calderón quiere dejar de tomar. Porque pues a pesar de que nuestras advertencias se han venido cumpliendo, se nos sigue minimizando y desatendiendo nuestras propuestas, tanto en materia económica como en materia presupuestal. Hace más o menos una semana, poquito más, presentó Andrés Manuel López Obrador un programa para la defensa de la economía popular, sobre todo las acciones que en materia de presupuestaria teníamos que llevar a cabo. Es decir, se hizo una propuesta de presupuesto. Una propuesta de presupuesto que consistía en, uno, reducir los gastos superfluos del gobierno. ¿Por qué reducirlos? Ustedes han de decir, bueno, pues ya nos marearon estos cuates diciendo que el gobierno reduzca sus gastos, ¿no? Bueno, pues a todo este crecimiento indebido, absurdo del gasto corriente del gobierno, se ha sumado otra restricción. Y es que se ha venido observando una caída en el precio internacional del petróleo. Como ustedes saben, el precio del petróleo o los ingresos petroleros son la principal fuente de ingresos del gobierno. Los precios del petróleo que se están observando actualmente son similares a los que existían en el año 2007. Entonces nuestra posición era, si estás enfrentándote a un ingreso petrolero que es igual al del 2007, pues reduce tus gastos superfluos al mismo nivel de 2007. En una decisión tan elemental, es como si hoy yo estoy ganando 10 pesos y mañana me bajan mi salario a 7, pues tengo que empezar primero a reducir los gastos menos importantes, pues para poder seguir manteniendo las cosas más importantes. Ese era el razonamiento. Y le sumábamos otro. Y también, lo que no has gastado este año por ineficiencia, pues guárdalo y gástalo para el próximo año. Les doy un ejemplo. Ustedes van a oír seguramente mañana
que se aprobaron casi 48 mil millones de pesos para la construcción de carreteras. Acuérdense de esa cifra, porque el próximo año, espero que nos sigamos viendo aquí, vamos a estar diciendo que de esos 48 mil millones no se gastaron. Como este año tampoco se gastaron lo que se les había destinado a las carreteras. Entonces decíamos, con lo que dejes de gastar en gastos superfluos, más lo que no te has gastado este año, puedes juntar una bolsa de 369 mil millones de pesos y con eso destinarlos a una serie de programas no muy complicados, pero sí muy directos, de mucho impacto en la gente. Por ejemplo, planteábamos un programa para que se construyeran o se rehabilitaran las zonas, muchas colonias populares en el país que no cuentan ni siquiera con drenaje. Planteábamos un programa integral en que se llegara a una colonia, de las que hay muchísimas en todo el territorio nacional, y se pavimentara, se pusieran banquetas, se pusieran drenajes, se construyeran escuelas y centros de salud fundamentales, zonas de esparcimiento. Ese era un programa. Fíjense, indirectamente íbamos a rescatar a Cemex por la demanda de cemento que iba a haber. Íbamos a generar empleo porque se iban a contratar personas para hacer estas obras. Otro programa que planteábamos no era los miles de millones de pesos para construir infraestructura carretera, autopistas, que al rato nos las cobran carísimas. Lo que se planteaba era que existen, más bien, en la actualidad existen más de 100 cabeceras municipales en todo el país que no están comunicadas, que no tienen caminos pavimentados para comunicarse con los tejidos o con las otras poblaciones aledañas. Planteábamos un programa precisamente para pavimentar, para construir caminos, pero en esas cabeceras municipales. Esto traía muchas ventajas, o trae muchas ventajas. Una de ellas es que se comunican las regiones, y la otra es que nuevamente se vuelve a generar empleo, porque iban a construirse con la mano de obra de la región. Otro programa que planteábamos era el asunto de la construcción de vivienda. Tenemos un gran problema de vivienda en el país por dos motivos, tanto por la construcción, pero también como por el financiamiento para comprar vivienda. Las tasas de interés que se cobran pues son prohibitivas para la gente. Planteábamos inyectarle recursos al campo. Buena parte o gran parte del incremento en el costo de la vida, en el precio de los alimentos, se ha dado porque todo lo importamos, porque ya no somos autosuficientes en la producción de granos básicos por haber olvidado presupuestariamente el campo. ¿Qué planteábamos en este asunto? Bueno, otorgar precios de garantía a los productores y subsidios a los consumidores para lograr congelar el precio de la canasta básica. Planteábamos reducir el precio de la gasolina, sí se puede, y ahorita les voy a explicar por qué. Planteábamos el destinar fondos para restituir los ahorros perdidos en las AFORES, porque obviamente con esta crisis mundial que se origina en los Estados Unidos, que hagan de cuenta que es un FOBAPROA gringo, es decir,
deudores americanos, los americanos, pues empiezan a endeudar para comprar casas. Viene un crecimiento en los precios de los alimentos a nivel mundial y estos deudores empiezan a dejar de pagar. Y como estos bancos emiten acciones y todo el mundo tiene acciones de estos bancos, pues empiezan a quebrar los bancos y a perder las gentes que tienen acciones, entre ellas los ahorros de los trabajadores, y desaparecen en 4 meses casi 53,000 millones de pesos de ahorros de los trabajadores, de todas las cuentas. Entonces planteamos que es una obligación del Estado, y tiene que ser una obligación del Estado el responder por estas cuentas. Porque las administradoras de fondos, las AFORES, pues ellas cobran su comisión, ganen o pierdan ustedes, Ellas no pierden, los que están perdiendo son los trabajadores. ¿Cómo lo planteábamos? Con un elemento muy básico. Si el IPAB, que fue el engendro del FOBAPROA, está para asegurar los ahorros de las personas que tienen dinero en los bancos, pues el IPAB también está obligado a asegurar los ahorros de los trabajadores, aunque no estén en bancos. Yo todavía me iría más. Este IPAB debe asegurar el dinero que se tienen en las cajas de ahorro también, porque el dinero que tiene la gente en cajas de ahorro no tiene el seguro de depósito. Es decir, si quiebra un banco, mi dinero está asegurado. Pero si quiebra una caja de ahorro, mi dinero no está asegurado. Y en las AFORES tampoco mi dinero está asegurado. Por eso es que se ha venido perdiendo dinero del ahorro de los trabajadores. Ese tipo de acciones son las que planteábamos llevar a cabo con este presupuesto. Se presenta el presupuesto en la Cámara de Diputados la semana pasada o antepasada, algunos de ustedes fueron. Bueno, se deja el planteamiento y se ha venido discutiendo desde ese entonces hasta el día de ayer, que empezó formalmente la discusión. Y se los voy a decir así, aunque luego me regañen a mí. Es lamentable que más de la mitad de los diputados federales del PRD no hayan impulsado nuestra propuesta. ¿Sí? Es verdaderamente lamentable. 56 diputados nada más, entre PRD, PT y Convergencia, todo Convergencia fue, todo PT y unos cuantos del PRD, los que hace un rato acaban de votar en contra y promoviendo que se suspendiera la aprobación del presupuesto. Me acaban de mandar un mensaje, ¿sí?, que uno de los, y debo decirlo porque a mí no me gusta decir mentiras, una de las gentes que está en la Comisión para la Defensa de la Economía es Raimundo Cárdenas. Raimundo Cárdenas se negó a tomar la tribuna ahorita. Perdón, dejaron a 20 diputados nada más, solos, tomando la tribuna. ¿Y por qué? Porque estaban muy enojados, porque en la mañana, desde anoche, hicimos el siguiente planteamiento. Como ustedes saben, ustedes han oído o han escuchado ya a lo largo de todo este año que la gasolina en México tiene un subsidio, ¿no? Y que el gobierno gasta 200,000 millones de pesos para subsidiar la gasolina. Eso ha sido una de las razones que han argumentado para ir elevando el precio de la gasolina. Pero durante los últimos días
se les cayó el cuento. ¿Y por qué se les cayó el cuento? Porque como bajó el precio del petróleo, en los Estados Unidos bajó el precio de la gasolina. A grado tal de que la gasolina, en este momento, la gasolina magna, cuyo equivalente en Estados Unidos es la regular, cuesta más cara en México que en los Estados Unidos. Cuando eso sucede, el subsidio desaparece. Para este año, para el año que va a empezar, tanto en la ley de ingresos como en el presupuesto de egresos de la Federación, se tenía contemplado un subsidio de 130,000 millones de pesos. Y anoche les dijimos, oigan señores, este subsidio ya no va a ser. Este dinero, estos 130,000 millones de pesos que tenían contemplados para gastarlos en subsidiar gasolina, ya no se los van a tener que gastar. Por la elemental razón de que ya en este momento la gasolina en México es más cara que en los Estados Unidos. Tan es más cara en México que el día de ayer en la frontera disminuyeron el precio de la gasolina en 1 peso. O sea, si aquí nos cuesta la magna 7.56, en la frontera se está vendiendo en 6.50, por decir algo. ¿Para qué? Pues para que la gente no se vaya a Estados Unidos a cargar gasolina. Entonces dijimos, este comportamiento automáticamente libera 130,000 millones de pesos del presupuesto, que puede servir, uno, para que ya que tienen aprobado el subsidio y no lo van a ejercer, entonces bajen el precio de la gasolina, cuando menos a los niveles que tenía en mayo, junio de este año, que es antes de que empiece el incremento. Esa era una opción. La otra que se les planteó, y que se está planteando ahorita en las reservas que está haciendo este grupo de diputados, que se haya hecho llamar Grupo Patria, que están tratando de meter estas reservas. Entonces decían, si eso no lo quieren hacer, con la mitad de este subsidio, con la mitad de este gasto, la mitad de 130,000 millones son como 65, con ese dinero utilícenlo para recuperar o para restaurar los ahorros de los trabajadores, que son 53,000 millones y les sobra. Y con el otro, con la otra mitad, destínenlo a congelar el precio de muchos bienes de la canasta básica. Tampoco lo quisieron hacer. Yo hablé personalmente con Javier González Garza en la mañana y le expliqué con una nota muy didáctica, para que la entienda un diputado, imagínense, ¿qué estaba pasando? La nota está en la página de internet de la Secretaría desde ayer o desde antier. Quien quiera la puede consultar. Donde se explica claramente qué ha pasado con los precios de las gasolinas. Eso tampoco lo quisieron hacer. Bueno, es patético que en la exposición de motivos del presupuesto que se está aprobando se alabe que el gobierno espurio va a reducir su gasto corriente en 8,000 millones de pesos. 8,000 millones de pesos es el 0.000 nada del gasto del gobierno para este año. Ahí en el presupuesto, ¿saben
qué sueldo le fijaron a los consejeros de Pemex, de la reforma que aprobaron, los chuchos, y que estaban felices. Hasta Georgina que se les dijo, no, miren, está abierto. Les fijaron un sueldo mensual de 145,000 pesos. Ahí viene en el presupuesto. Ese tipo de cosas eran las que nosotros decíamos que no, que se tenían que bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos. Sí, estarían ganando bajo nuestro esquema un sueldo nada despreciable de 70,000 pesos, 75,000 pesos. Yo creo que para un consejero de Pemex es demasiado, ¿no? O suficiente, no es demasiado. Ese tipo de cosas son las que parece mentira que se hayan ignorado, pero parece mentira que se hayan ignorado por los propios diputados del PRD. Luego, les digo que Cárcels no quiere dejar de comer porque hoy no sale. Fíjense con qué barrabasada nos salió. Con que no nos preocupemos, porque los ingresos del petróleo están asegurados. Hagan de cuenta que ustedes van y compran un seguro para que les cubra su sueldo actual, ¿no? O sea, si los corren, esta aseguradora les va a seguir pagando su sueldo. Dicen, bueno, esto lo creo, ¿no? Bueno, puede ser. Me van a cobrar una lana, pero puede ser. Si nada más que yo vaya con una aseguradora y que le diga, oye, asegúrame un sueldo de 500,000 pesos al mes, pues me van a mandar al demonio. Eso fue lo que hizo México. Cuando el precio del petróleo está a $40, Cárcels dice que obtuvo un seguro que le respete el precio en 70. Eso es lo que nos está diciendo. Pero lo peor de todo es que actúa como conejo viejo. ¿Por qué? No les voy a decir qué quiere decir conejo viejo. Misterioso y pendejo, exactamente. Porque nos dice que esa cobertura le costó solamente 15,000 millones de pesos. Y les voy a decir por qué es una barbaridad. Si nosotros multiplicamos lo que exportamos diariamente de petróleo, que es 1.3 millones de barriles diarios, por $70, que es el precio que se están asegurando, por un tipo de cambio de 12 pesos, pues nos da algo así como 400,000 millones de pesos. O sea que asegurar 400,000 millones de pesos me costó 15,000. O sea, el 3.7%. Primera pregunta, oiga, pues si me costó tan barato, pues ¿por qué no lo aseguré a 100? Voy a tener más ingresos, ¿no? Y me quito de problemas, no recaudo. La pregunta es, imagínense, si yo voy a sacarme un seguro de vida y soy un deportista y me he cuidado toda mi vida, pues me van a cobrar una prima de seguro. Pero si yo llego a sacarme un seguro de vida y tengo una enfermedad terminal, pues no me lo van a dar. O imagínense a qué costo. Pues es lo mismo que digo. Imagínense a qué costo alguien va a asegurar ahorita a un país con un precio de $70 cuando el precio está a 42 en el mercado internacional. O sea, esta es una gran mentira de Cárcels.
que es como la gripa. Al rato, lo peor de todo para estos diputados que aprobaron este presupuesto es que dentro de unos meses la Secretaría de Hacienda diga, miren, como no vamos a crecer lo que habíamos dicho que íbamos a crecer, como el precio del petróleo no va a ser el que dijimos que iba a ser, pues voy a tener que recortarle el presupuesto. Y entonces toda esta reasignación, que por cierto, es la menor bolsa que se ha reasignado de los últimos 6 años. O sea, qué bueno que ya se va en la siguiente legislatura. Si no, el próximo presupuesto lo mandan como, lo prueban como lo manden. Porque la bolsa que se ha reasignado ha ido disminuyendo del primer presupuesto que envió el Espurio a este. Y ha ido disminuyendo aún más con lo que enviaba Fox. Fox era más tonto. ¿Qué les quiero decir con esto? Y no quiero ser pesimista. El gobierno no tiene ninguna intención, el gobierno Espurio no tiene ninguna intención de desarrollar medidas que protejan a la economía popular. Al gobierno le sigue interesando establecer los rescates a grandes empresas, como esta bolsa que acaba de anunciar Calderón de 250,000 millones de pesos para rescatar a 400,000 pymes, pequeñas y medianas empresas. Bueno, en el país no hay 400,000 pymes, ojalá y las hubiera. Y díganme si alguna pyme anda emitiendo deuda en la Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, no los dejan ni entrar. ¿Qué tiene que estar Nacional Financiera garantizando las emisiones de deuda de estas grandes empresas, de estas empresas? No, le está garantizando a las grandotas, a Cemex, a Soriana, a Comercial Mexicana, a Ford. A esas son las que está rescatando. Claro que lo están disfrazando este rescate, que es un rescate tipo Fobaproa, diciendo que es dinero para las famosas pymes, cuando no es cierto. Si ve uno el presupuesto que se está aprobando, ve uno que para pymes hay 2,000 millones de pesos. ¿Qué tiene que ver con los 250,000 millones que está anunciando el PLN? Entonces, si de algo debemos de estar más que convencidos, es que ni los diputados se van a bajar el sueldo, ni Felipe Calderón va a dejar de tomar, ni Cartes va a dejar de comer. Es decir, que tenemos que diseñar nuestros propios esquemas de defensa de la economía popular. Tenemos que seguir haciendo el trabajo en cuanto a propuestas. Tenemos que seguir haciendo el trabajo con los diputados, o por lo menos con los que nos quieran oír. No podemos olvidarnos de eso, hay que seguirle. Pero también nosotros tenemos que ir desarrollando estas estrategias. Como por ejemplo, una muy concreta. Algunos de ustedes incluso han de haber ido, pero yo creo que ahorita es un muy buen momento, y en esta situación es cuando, por ejemplo, la banca ética del gobierno legítimo puede ser una alternativa. Está siendo una alternativa. Hace año y medio estábamos empezamos con dificultades, pero las hemos ido superando y ahorita estamos trabajando muy bien. ¿Qué otra cosa debemos de empezar a organizarnos? Pienso yo. Debemos de organizarnos en cuanto a estas, vamos a llamarle así, aunque a muchos no les guste, sociedades de consumo. Debemos de ponernos de acuerdo con el vecino, con el amigo,
para ir a hacer las compras un mismo día a la central de abastos o a los mercados. De veras, yo estoy impresionado. Yo creo que pronto ya va a empezar a subir el día 14, ¿ya cómo estamos? A 12. El día 14 voy a empezar a subir a la página de internet de la Secretaría un comparativo de precios de productos. Nomás para que ustedes se den cuenta las grandísimas diferencias que hay entre un precio en la central de abasto y uno, ya no en Walmart, en Gigante o en alguna otra tienda. Soriana, la extinta Comercial Mexicana, por ejemplo. Entonces yo creo que tenemos que hacerlo nosotros, estas sociedades de consumo. Habíamos planteado nosotros en el presupuesto hasta un recurso para fomentar los comedores populares. Creo que ahora más que nunca debemos de nosotros empezar a desarrollar esas estrategias, y parte de la función ahora de esta Comisión por la Defensa de la Economía Popular no solamente va a ser estar denunciando estas acciones absurdas y nefastas del tema de la gasolina, de las declaraciones de Carstens, de hacer propuestas para un presupuesto más equilibrado, de continuar, porque vamos a continuar. El tema de las Afores es algo que preocupa mucho ahorita, y yo creo que sí se puede conseguir algo en la Cámara de Diputados en materia de que se logre extender el seguro de depósito para las Afores. Pero esa es una tarea que tenemos que hacer y que estamos haciendo. Pero la otra creo que debe ser en función de la organización de nosotros para defender la economía, para defender nuestra economía. ¿Por qué? Porque los tiempos se van a hacer más complicados. Ustedes imagínense, se nos está cayendo la plataforma de exportación del petróleo. El precio del petróleo de exportación se ha caído. Las remesas de los connacionales están cayendo. Las exportaciones cada día son menos. Las importaciones cada día son más, porque compramos afuera lo que nos comemos y no vamos a dejar de comer. Entonces vamos a seguir importando más caro. ¿Qué quiere decir eso? Pues una devaluación. Ya vimos una. Yo no dudo que para el mes de mayo, junio, venga otra más fuerte. Por eso debemos de cuidar mucho nuestros empleos. Por eso debemos de cuidar mucho nuestro endeudamiento. Estas promociones que han estado a lo largo de todo el año, pero que van a empezar en diciembre, de compre una pantalla gigante a 12 meses sin intereses, es el peor robo que les pueden hacer. Y si no es el peor robo, es la peor bronca en la que se pueden meter en una época con inflación. ¿Por qué? Supongamos que ustedes llegan a Walmart y tienen una pantalla muy padre, grandota, ¿sí?, que se las venden en 12,000 pesos. Y en diciembre de este año, ustedes dicen, bueno, 12,000 pesos, tengo que pagar 1,000 pesos mensuales, pues yo gano tanto, sí tengo para pagar 1,000 pesos, ahorita. Pero resulta que en mayo, junio, si han podido conservar su trabajo, los precios han crecido. Entonces en junio ya no les sobran 1,000 pesos para pagarlos a la pantalla gigante. Y se empiezan a atrasar. Y en esos contratos siempre en las letras chiquitas está que si se atrasan un mes les cobran todo. Y empiezan a entrar en una espiral de deudas que al rato andan perdiendo la casa por una pantalla gigante. Porque se lo dan a un despacho, el despacho viene y nos cobra intereses moratorios, costo del abogado, de la prima, todo lo que quiera.
Por eso debemos ser muy cuidadosos en estas fechas con ese tipo de promoción, con ese tipo de ganchos, que lo único que nos van a generar son problemas a mitad del año. Porque además, por si fuera poco, no solamente no se están creando empleos, se están desapareciendo empleos. Estoy verdaderamente alarmado. Ustedes escuchen las noticias en Estados Unidos y aquí en México de cierre de plantas. Los bancos están corriendo miles de gentes. Las armadoras de carros, creo que Ford va a cerrar 5 plantas, creo más, en México. Entonces esto así hace un panorama bastante adverso y bastante complicado de los meses que vienen. No le crean ni a Felipe ni a Televisa que con puro corazón vamos a salir. Bueno, están locos, ¿no? Ya estos nos partieron algo más que el alma. ¿Sí? Entonces, sí, no debemos de permitir esta situación, ni mucho menos dejarnos engañar. Por eso debemos ser cuidadosos. Y estamos por presentar todo el programa de trabajo de la Comisión de la Defensa de la Economía, pero estas acciones tengan la seguridad que van a estar incluidas. Creo que es un buen momento para acercarse a la banca ética. Creo que es buen momento para empezar a organizarnos en las sociedades de consumo. Creo que es buen momento incluso, no solamente para ahorrar en la banca ética, sino para juntarnos y ver qué proyecto productivo podemos llevar a cabo. Ya hay muchas experiencias ahorita sí en la banca ética de proyectos que han tenido un resultado importante, que han generado no solamente la posibilidad del negocio para las personas del ingreso, sino han generado la posibilidad de que esa persona dé empleo, que también es otra cosa que nos surge en este país. Yo creo que los próximos días voy a hacer otra reunión en Monterrey 50, si no me han corrido. Bueno, pues es que ya corrieron a Porfirio. ¿Sí? Y luego en el Reforma decían que a mí lo habían corrido porque era perredista. No, yo ya no soy perredista después de lo de hoy. Entonces, a ver si no me quieren correr de Monterrey 50. Pues si no lo hacemos ahí, ¿para qué? Pues para empezar a escuchar también los proyectos que tiene la gente y ver cómo los armamos, les damos forma con la banca. Porque hoy más que nunca nosotros tenemos que defender a nuestra economía. El gobierno legítimo y la gente tienen que defender a la economía. Porque estos señores del gobierno espúreo y los diputados nos están vendiendo. Y nos están vendiendo por migajas. Porque no se justifica que por una carretera en un estado voten a favor de un presupuesto tan lesivo como el que se está votando en estos momentos. Pero tengan la seguridad que nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a una serie de preguntas, pero que sean, por favor, ya así como lo hemos implementado en el Club de Periodistas, que sean preguntas concretas respecto al tema, respecto a estas dudas que podamos tener sobre lo que hoy plantea Mario, sobre esta importancia, sobre la importancia, por ejemplo, de la banca ética, etcétera. Yo le quería proponer a Mario que en unos 15 días aproximadamente pudiéramos decirle a Rebeca que nos viniera, es decir, acercarlo acá, porque no todos pueden ir a Monterrey 50, que vinieran y pudiéramos plantearles lo que es la banca ética. Y bueno, eso va más o menos con una idea que tenemos como círculos de estudio, como la brigada, que les comento, es que vamos a hacer unas carpas estilo
APIMAC, algo así. Digo, nuestro presidente legítimo nos pidió que instaláramos oficinas para poder dar asesoría y poder hacer talleres, etcétera, acercarnos más a la gente. Pero bueno, es más difícil conseguir oficinas. Creemos que es importante, dado que, por ejemplo, nosotros tenemos una carpa grande, poder ir a varios puntos importantes de la ciudad, no quedarnos en el centro, sino ya tenemos algunos puntos localizados que vamos a trabajar, como la delegación Álvaro Obregón, Xochimilco, Azcapotzalco y la Gustavo Amadero. Son los 4 puntos que vamos a trabajar, y que la idea es dar asesoría legal, asesoría laboral, todo tipo de asesoría, hacer talleres, y sobre todo lo que menciona Mario sobre las cuestiones productivas.